Bienvenidos a Horror Sapiens. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos un programa muy bueno, muy bueno, que tiene que ver con la brujería en el romanticismo. Y vámonos de volada con los cumpleaños de la semana. Ok, hoy 19 cumplen años James Franco, que es un tipo que a veces me encanta y a veces lo odio, pero es un muy buen actor. De Stanley Fish, que es uno de los padres de la hermenéutica, con unos libros acerca de la interpretación de textos muy buenos. También hoy es cumpleaños de Tim Curry, que muchos de ustedes se acordarán de él por el show de horror de Rocky, donde hace el papel de Frankenfurter, que es siempre maravilloso, o Darkness, ¿no? en Legend, una grandiosa película. El 21 cumpleaños Charlotte Bronte, el 22 Nabokov, Shakespeare es del 23 y Walter de la Mar, de quien hablaré un poquito la semana que viene, cumple el 25. También hoy, para todos aquellos que tengan intereses varios, es cumpleaños de Ashley Judd, quien también ha tenido unos roles formidables y memorables, de Joey Ramone, amamos a los Ramones, y de Elliot Ness, el legendario Elliot Ness. Y además hoy también es el aniversario luctuoso de una gran escritora. Si nunca le han pegado un ojo, este es el momento perfecto para hacerlo. Ella se llama Daphne du Maurier y ella nació en 1907 y murió un día como hoy de 1989. Ella escribe muchas cosas, tiene una vida interesante, su padre es escritor, ella también se va a dedicar a la escritura y va a tener obras interesantes como Los pájaros, que posiblemente vieron ustedes esta película aterradora verdaderamente de los pájaros fuera de control, dirigida por Alfred Hitchcock. Y también de ella, es la única que Hitchcock repite, va a ser la novela de suspenso y horror Rebeca. ¡Qué novelón! ¡Qué novelón! La película es muy buena, la de Hitchcock. Hace unos cuantos años hubo una segunda versión, bastante decorosa, porque sí, la novela es increíble. Es una novela en primera persona de una muchacha joven que no tiene muchos, ¿cómo decirlo? No tiene muchos amigos, no tiene nada en especial. Ella va de dama de compañía de una señora de mucho dinero a Europa y ahí ella conoce a Maxime de Winter, este millonario azotado por la penuria, este superdrama, callado, misterioso, etcétera. Y Maxim la ve y es todo lo contrario de su esposa que había muerto, Rebeca. Rebeca es la esposa que muere, no es la nueva esposa, no es la jovencita. Y nada más entrar a la casa, híjole, Rebeca se hace bien presente de muchísimas maneras. Es una gran novela escrita de una manera que se les va leída en un suspiro, no se la pierdan. De los que andan por acá, Darko, Alex Darko. ¿Cómo está usted? Siempre es gratísimo tenerte, tenerte cerca de todas las maneras posibles. Saludos a Maite, por supuesto. Y vamos con el tema de hoy. Nos vamos a enfocar en lo que es la brujería en el romanticismo. Y para hablar de la brujería del romanticismo hay que hacer una distinción bien factual, porque por un lado están los hechos reales pues, de las brujas que son casadas entre los siglos XVIII y XIX. Estamos hablando del 1700 al 1800 y cachito, entrando al 1900 con el siglo XX. Y van a haber muchos casos por ahí de los que voy a hablar. Y por el otro lado está la parte literaria de las brujas, que, híjole, tantísimo que decir, ¿no? Es cuando empiezan muchas de estas novelas y demás.
Pero vámonos por partes. Históricamente, ¿qué es lo que está sucediendo en el siglo XVIII? El siglo XVIII es el gran siglo de la Ilustración. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo empieza a tener más textos, a tener más información, la gente empieza a leer más dentro de la masa, no en estratos bajos, aún van a faltar cerca de 200 años para conseguir esto, pero ya no era algo privativo o exclusivo de la iglesia y de las altísimas esferas de la nobleza en Europa. Ya es más factible que la burguesía pueda leer y escribir. Ya tenemos establecidas universidades por toda Europa. Las ideas de la ilustración de todos estos revolucionarios franceses que van a acabar con la señora guillotina en 1789, ¿no? Que se hace este quiebre de la monarquía francesa que va a impactar al mundo completo. La gente se informa, la gente lee. Hay muchísimos panfletos, muchísimos, con un montón de ideas que se empiezan a mover. Hay muchos exploradores que se están adentrando hacia África, hacia todo lo que viene siendo los países árabes, otrora Persia, se van hasta la India. Todo este mundo empieza a ser revisitado, empieza a ser repensado, replanteado, empiezan a haber más traducciones, más anotación de todas las cosas, va a surgir la taxonomía, que la taxonomía básicamente lo que hace es hacer cajitas para todo y guardar cada cosa en un cajón de la cajita. Empiezan a ordenar qué pasa con las especies, qué pasa con los viajes, qué pasa con los mares, qué pasa con los vientos. Los mapas son mucho más precisos y todas estas ideas y toda esta cultura que se empieza a permear no solamente en Europa, sino también en América, va a modificar en gran medida el pensamiento de las personas. ¿Por qué hablar de la ilustración? Sí, vamos a hablar del romanticismo, porque es la única manera de comprender qué es lo que pasa. En el medievo, el mundo era Dios. Era el cuerpo y el alma. El alma es buena, el cuerpo es pecado, como el cuerpo es pecado, entonces el diablo a través del cuerpo va a hacer todas sus cosas, van a estar las brujas, y las brujas son una muy buena manera de poner una cara de malo y crear una expiación de los pecados de maneras colectivas y demás. Si bien a lo largo del medievo la iglesia tenía mucho que ver con toda esta cacería de brujas, también se habían establecido algunos tribunales civiles en los que se juzgaba a estas mujeres que habían causado tanto mal a tanta gente de tantas maneras. Eh, ya habíamos hablado la semana pasada del Maleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, donde explicaba cómo identificarlas, qué tipo de pecados tenían, qué dones tenían, dónde tenían ocultas las marcas del diablo, que podía ser desde un lunar hasta cualquier mancha sospechosa por ahí. Y en la ilustración, que empiezan todos estos movimientos, toda esta lectura de gente que se enseña a leer, de estas imprentas que ya se vuelven más o menos accesibles a un nivel prácticamente comercial y se puebla Europa de imprentas. Muchísimos de los aprendices que trabajaban ahí poniendo los tipos, que eran estos como sellitos con las letras, formando las frases, poniendo el entintado, haciendo la plancha, etcétera, empiezan a aprender a leer de una manera prácticamente natural con sus maestros y por supuesto la lectura es increíble para toda la población. Empiezan a a intercambiar ideas, a ver qué está pasando en otros países. Hay gente que viene en barcos y traen los barcos como parte de la mercancía preciosa publicaciones. Y estas publicaciones, cuando empiezan a ser traducidas, cuando los idiomas no es nada más los grandes eruditos que hablan latín, griego y
algunas lenguas locales, ya empiezan a hablar también las lenguas modernas, ya empieza un protoalemán a amalgamarse, el español ya está más amalgamado, el francés no se diga, los idiomas de cada una de las regiones empiezan también a tener un espacio de publicación y la gente lee en voz alta. Esto es crucial. Ejemplo, van ustedes por una calle en París y están los cafés que tienen afuera las mesitas para tomar el fresco y comer alguna cosa y demás. Empezaron los restaurantes en esta época que lo que buscaban era dar alguna comida breve, rápida, así como un fast food, para restaurar las fuerzas de las personas. Y muchos se sentaban ahí a tomar una copa de vino o a comer alguna cosa, traían el periódico o traían algún panfleto y lo leían en voz alta de manera que el transeúnte podía detenerse junto a la mesa del caballero, porque usualmente eran los hombres, obviamente, que estaba leyendo, y según va leyendo, las otras personas se empiezan a llevar ideas nuevas y diferentes a sus hogares. Esto obviamente va a ser una explosión mental maravillosa. La gente va a conversar de otras cosas. La iglesia ha perdido, sobre todo con la reforma de Lutero en años anteriores, la iglesia ha perdido ese puño de hierro que lo tenía todo contenido. Y la gente empieza a encontrar otras cosas a las cuales odiar y contra las cuales ir. En el medievo era muy fácil, ¿no? Le pones cuernos y colas a todo lo que parezca maligno. Pero durante el periodo de la Ilustración, todos estos horrores van a ir en contra principalmente de la nobleza. Y va a haber ahí una transición del monstruo que va a tener cada una de las sociedades, lo cual va a dar más libertad, aunque no se terminan las supersticiones de ninguna manera. Siguen habiendo en algunos poblados alejados de las capitales, lugares más rurales, gente que va en busca, captura y tortura de todas estas mujeres terribles e indeseables, ¿no? Sobre todo en Vizcaya, lo que viene siendo el País Vasco, van a ir en contra de las brujas de Zugarramurdi, son unas cuevas donde de repente les dio por hacer raves, que creo yo que es una pésima idea hacer un rave adentro de una cueva, pero bueno, yo que tengo otro sentimiento más profundo hacia la geología. Este, pero las brujas se juntaban en las cuevas, tenían ahí sus reuniones, sus aquelarres, celebraban sus rituales paganos, los de siempre, de fertilidad, de agradecimiento por los muertos, hacían algunos encantamientos, se juntaban para compartir fórmulas, etcétera, y les van a caer muchos del pueblo que dicen que todas las cosas terribles que están sucediendo son por culpa de las brujas de Zugarramurdi y van a ir a acabar con ellas. Las capturan, entran en un juicio civil por daños a los demás y ahí muchas veces tienen alguna sentencia. Los juicios civiles contra las brujas en esta época son más benevolentes porque las dejan encerradas en lo que investigan, se dan cuenta de que son tonterías las acusaciones, que no proceden, que no hay magia, que no hay diablo, que es el clima, la tierra o cualquier otra circunstancia, y usualmente las dejan contenidas durante el tiempo suficiente para que se le baje el furor al pueblo y estas mujeres puedan ser reincorporadas a sociedad. Pero las capturas siempre acababan mal, porque golpeaban a las mujeres, algunas morían de los golpes que se les daban, otros que realmente pensaban que tenían que matar el mal, se les iban con cuchillos bañados en agua bendita, o sea, todo tipo de cosas interesantísimas, pero que las pobres chavas pues ni la debían ni la temían, sobre todo las viejas. Las viejas eran las que lo pasaban peor porque, pues como tenían más conocimiento de herbolaria popular y demás, se les consideraba así como que las megabrujas y se iban contra todas estas mujeres.
Y hay muchos casos interesantes, sobre todo a inicios del 19. Por ejemplo, en Brasil hubo una mujer llamada Ursulina de Jesús, que fue eh, capturada, interrogada, torturada y finalmente murió en la hoguera. La quemaron viva. ¿Y saben qué había hecho Ursulina de Jesús? Para evitar tener hijos y poderse consagrar al maligno en los documentos, ella había quitado la potencia de la virilidad de su marido, de manera que fuera imposible cualquier fecundación. Que se pone uno a pensar y dice, híjole, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero sí llegó a suceder. Si revisa uno los periódicos de ya el siglo XIX que empiezan a publicarse con cierta regularidad en España, en el Correo Nacional hay casos, por ejemplo, tengo aquí anotados algunos. 1834 es cuando termina la Inquisición, ¿ok? 1838 en el Correo Nacional hay una viuda de 66 años, es acusada de causar enfermedades y de causar el mal a la gente. Entonces, la gente, para que no les fuera a echar el mal, pues le daban a la viuda, le llevaban comida o le llevaban algún regalito, alguna cosa, para que a través de esta limosna o de estos viáticos que se le dieran, pues ya no les causara ningún mal. Hasta que de repente enferman en esa comunidad una joven de una familia de muchísimo dinero y alcurnia, también un hombre de mucho dinero, y mandan emisarios las familias a que hablen con María, era el nombre de la vieja, para que les quite los encantamientos y los deje vivir y les recupere la salud, pero la vieja está así como que pues yo no tengo influencia sobre ellos, ¿no? Yo realmente no tengo nada que hacer. Lo tratan por las buenas, la mujer les dice no tengo ni idea, comienzan a golpearla, la mujer dice no tengo ni idea, llega la autoridad, separa a la vieja se va a su casa, viven en una chocita con su hija, su yerno y sus nietos. El yerno, pues como era mercante, sale a uno de los viajes, la hija se queda más tarde en el pueblo por cualquier asunto y está la vieja con sus dos nietecitos cuando llegan las personas de estas dos familias poderosas a decirle que tiene ella que solucionar toda esa situación. La vieja pues estaba dormida con los niños, la jalan de los cabellos, la echan para afuera en un tronco de donde cortaban la leña, la decapitan y dejan el cuerpo desnudo de la vieja tirado en un baldío al lado de la casa con guardias para que nadie le dé sepultura. Y la pobre mujer está insepulto ahí, el cadáver expuesto sin la cabeza quién sabe qué le pasó, este, durante muchísimo tiempo hasta que alguien se apiada y desaparece el cadáver de la mujer, que es una cosa terrible. 1847 en el diario de Barcelona se dice que una mujer que visita a una dama de sociedad la ha enfermado porque ella tiene una lagartija y tiene un corazón de cordero y con eso creó un encantamiento en contra de esta mujer. Este, la encierran, la insultan, la torturan, le dicen que tiene pacto con el diablo, etcétera. Las autoridades la retienen, finalmente escapa. 1889, otro caso más, otra viejecita acusada de lo mismo. Decían que ella había embrujado a una persona, le cortan parte de su vestimenta, la hierven en agua y la hacen beber de su propia ropa porque según con esto se iba a revelar su maldad, una superstición de la región. Obviamente no pasa nada de esto y finalmente pues también la ejecutan. A ella muere de los golpes que le propinaron. No muere en el momento, muere del resultado de la paliza que se le dio.
Estos casos de brujas y palizas no se crean que se quedaron en el siglo XIX. Hay casos que encontré de 2010 en Ghana que se acusa a una mujer llamada Ama Gemma, la queman viva. En el 2011, apenitas, hace 11 años, en Arabia Saudita, va a haber el caso de Amina bint Abdullahim Nazar, quien va a ser decapitada, y el caso al año siguiente de Mureh bin Ali Arasiri, quien va a ser ejecutada públicamente, que todo el mundo vea que se murió la bruja. La acusan, la golpean y finalmente la decapitan en un sumario público. Eh, es terrible. Los casos se cuentan por centenas de mujeres que les pasan este tipo de cosas. Sin embargo, en América pasa algo muy peculiar. Después de todo el relajo terrible que fue el caso de las brujas de Salem, que vinieron los inquisidores de Boston, que cada vez había más acusados, que al final las chavitas como que se volvían cada vez más dudosas y todas estas cosas terribles, se empezaron a hacer unas reglamentaciones más estrictas sobre los casos de brujería, cómo se iban a tratar, cómo se iban a manejar las informaciones y demás. Los juicios en América eran juicios masivos, o sea, estaba la corte, ponían ahí en el atrilito al acusado, estaban los jueces en su región y quien quisiera podía ir. Y entre la gente que iba era bien frecuente encontrarnos con algunos personajes que estaban eh, pagados por los enemigos de las presuntas brujas para llevar frasquitos con azufre o algún sulfuro o huevos podridos, que era la manera como lo conseguían de manera más fácil. No había grandes alquimistas a la vista, fáciles de encontrar, pero llevaban huevos podridos o comida en mal estado y de repente hablaba la bruja y destapaban aquellas cosas para que todo fuera una peste mortal. Decían algunos de los que estaban ahí que veían unas sombras moverse en el techo y etcétera. Había una mujer que era acusada de dar a luz conejos en vez de niños, porque tenía un trato carnal con el diablo y cosas de este estilo, eh, que eran tremendas los juicios públicos que se hacían a las brujas. Pero todas estas locuras van a pasar en el área del noreste de los Estados Unidos, Massachusetts, lo que hoy día es Carolina del Norte, Carolina del Sur, hacia Rhode Island, todo por ahí va a haber una superstición muy particular. De Rhode Island ya llegaremos con Lovecraft. Otra vez llegamos con Lovecraft. Siempre terminamos llegando a Lovecraft. Qué barbaridad. Pero hacia el sur va a haber una manera muy distinta de percibir todas estas partes de la brujería. Lo digo porque en el año 1801 va a nacer Marie Laveau. Marie Laveau, a ustedes a lo mejor les suena el nombre por haber visto a Angela Bassett representarla en American Horror Story, en la temporada enfocada a las brujas, que tenía todos estos encantamientos y tenía talismanes y tenía pócimas para todo tipo de cosas que se les ocurriera. Era muy hábil para los partos. Podía realizar cesáreas, que estamos hablando de 1800 y feriecita. O sea, sí, lo había visto en animales, lo lograba hacer en personas. Cómo salía la cosa, pues lo mejor posible. Tenía sobre todo pociones adormideras, que serían los analgésicos que conocemos hoy en día. Y tenía, por ejemplo, una bolsita en la que tenía hierbitas y piedritas y varios chunches ahí, que no se podía abrir por ninguna manera. Una bolsa chiquita que estaba amarrada con un cuero que la gente podía llevar al cuello, adentro de sus ropas. Esa bolsita se llamaba gris gris y protegía del mal de ojo, de si alguien te quería encantar o lo que sea, pues se lo llevaban. Y el caso de Nueva Orleans,
que tenemos toda esta mezcla de los franceses, de todos los esclavos que traían de África, que habían estado en las Antillas y que posteriormente pasan al área de Nueva Orleans, todos estos grandes plantíos algodoneros inconmensurables. Em, pues también los negros con sus cantos, con sus bailes, con sus rituales, van a permanecer muchísimo tiempo siguiendo su propia fe a pesar de presentarse ante la gente como cristianos. Recordemos que aquí en México pasó exactamente lo mismo. Cuando viene la colonización, los caciques, los dueños de los terrenos, van a dar sus apellidos a todas las personas que habitan en ellos, indígenas, posteriormente esclavos negros también. Y muchos esclavos negros van a ser llevados a la ciudad para que sirvan como siervos, porque se consideraba que tener un esclavo de color brindaba muchísimo estatus. Y los esclavos por las noches se escapaban. Ellos usualmente vivían en las buhardillas, las partes superiores de las casas, se escapaban por los techos y brincaban de un techo a otro haciendo un parkour bastante particular para juntarse a las afueras de las ciudades a celebrar a sus dioses propiamente. De ahí viene una expresión muy popular en México que escucho pasos en la azotea, ¿no? Como que hay algo misterioso que está pasando por ahí, o escucho cadenas, ¿no? Que serían las cadenas que llevaban algunos esclavos para que no pudieran correr y no pudieran fugarse. Em, y en México todas estas supersticiones van a ser, por supuesto, súper contenidas, que nadie sepa. Recordemos que la Inquisición en México dura un buen rato también. Y además las buenas conciencias, un recio catolicismo va a tener a estas personas bastante a raya. Quizás es por eso que ahora en siglo XXI, cuando vemos otras manifestaciones religiosas hacia santos no canonizados, pensemos en Malverde, pensemos en la Santa Muerte, van a tener muchos elementos que se vinculan a varias de estas tradiciones, creencias y religiones del Caribe que tienen que ver con el vudú. Pues bien, vamos con la reina del vudú, con Marie Laveau. ¿Qué pasa con esta mujer? Ella es talentosísima, ella tiene muchísimo dinero y ella es muy temida porque nadie sabe qué tan grande es el poder que tiene, qué tanta es la visión hacia el futuro o la visión de trance que pueda tener. Muchas cosas que Marie Laveau no hacía, pero la gente esponjaba la historia de unas maneras portentosas y se hace de muy buen dinero, aunque siempre la población privilegiada va a estar tirándole mala onda, en primer lugar, porque Marie Laveau era mulata, era producto de una mezcla interracial, aún más demoníaca y demás. Sin embargo, la gente nunca le encontraba suficientes argumentos para poderla llevar a un juzgado hasta que su competencia económica, otra reina del vudú llamada Anna, va a presentar algún teatrote, la reina vudú Ana. Encarcelan a Marie Laveau, la investigan, la tienen guardadita en la celda algunos añitos, hasta que realmente se dan cuenta de que pues no pueden hacer nada por ella, ¿no? O sea, que no hay ningún, bueno, en contra de ella más bien, no hay nada que puedan ellos decir que Marie Laveau efectivamente había hecho todas esas cosas terribles. Y la gente que trata esto dice, no, pues, o sea, es que yo conozco un químico, vamos a ver qué onda. Bueno, químico, entiéndase por químico. Gente que sabía de herbolaria, gente que sabía manejar diferentes sustancias, metales y demás, hacer sublimados que tenían un conocimiento médico más profundo
y se dan cuenta de que esos frascos malignos realmente tenían clavo para las muelas y esas este, eh, tripas que tenía en otros frascos, pues en realidad eran hígados de vaca para hacer pociones de vitalidad, que ya habíamos hablado de cómo se tomaban estos hígados y plantas muy verdes que tenían casi todas estas brujas, sus jardines de verdura varia, de hierba varia, para crear todas las medicinales y finalmente la sueltan. De hecho, Marie Laveau, una vez que la sueltan, ya nadie la vuelve a molestar más. Se cree que hizo muchos favores durante su captura con familiares de personas relacionadas con la cárcel, con el poder, etcétera, que los pudo ayudar a recuperar la salud, que pudo auxiliar en concepciones, se la llevaban subrepticiamente, ¿no? Escondida a asistir partos. Entonces, pues finalmente la dejan ejercer en paz. Y ejerce hasta que cumple 80 años más o menos. Ella muere en 1881 en un Nuevo Orleans, que es el Nuevo Orleans que nosotros vemos en Entrevista con el vampiro, prácticamente el principio de la vida de Marie Laveau, pega temporalmente con este espacio. Hola, Cobalt. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a saludar rápidamente quienes están por acá en el chat, nada más que se dejen. Y tenemos a Alex Darko, Altro, Doctor Cobalt, Elysian, Señor Romero, Caxi, Sophie, ¿cómo estás? Y Venom, siempre grato verlos a todos por aquí. Por ahí creo que estaban los hermanos Camacho. Saludos a todos ellos. Creo que está Jaime. Hay varios más por ahí. Alejandra, por ahí deben de estar. Muchos saludos a todos los que nos ven en la retransmisión que posteriormente se conectan para ver el programa. Muy bien. Entonces, tenemos factualmente estas brujas que sí existieron. Sabemos que en el Caribe, siglo XIX, todo lo que viene siendo los 1800, que hay todas estas revueltas de las colonias, de la libertad, las ideas independentistas. Hola, Venom. Se deja un poco de lado la persecución brujeril y se van a establecer muchísimos santeros, médicos brujos y todas estas cosas. Se van a crear muchas pociones, sobre todo de amarres. Las pociones de amarres para hacer que te ame aquella persona que está en tu loca fantasía, se van a vender súper bien. Pensando también en el toloache y varios tipos de cosas de este tipo que van a provocar una pérdida de la voluntad en, en quien bebe de estas pociones y que van a crear el concepto de los zombies. De hecho, este es un detalle buenísimo. Los nacionalsocialistas, los nazis, se tenían una misión especial que andaba por las islas del Caribe buscando recetas para crear su propio ejército de zombies, pensando que iban a ser los ejércitos perfectos porque todo lo iban a obedecer, no iban a rechistar, como no tenían voluntad, pues no se iban a pelear, pero no se iban a defender, se les pasaba cualquier cosa, pues total, no procedían. Y y pues los zombies, obviamente, en esa primera instancia van a ser de brujería. Ahora, siglo XXI, que nos podemos echar 900 temporadas de Walking Dead, tenemos estos agentes químicos que, que, que afectan a la población, que no deja de tener su parte mágica, porque si estás muerto, pues no te corre la sangre, si no te corre la sangre, ¿cómo te mueves? ¿No? O sea, nada más un coágulo con patas ahí, ¿no? Tiene que haber algo más para que se puedan mover los zombies. Pero empiezan las leyendas de zombies que por supuesto van a estar muy vinculadas a todo lo que es la brujería. También en este periodo
de la Ilustración y del siglo XIX va a haber una particularidad de una especialización de brujos, que van a ser los brujos políticos. Aquí es cuando empieza toda esta idea de tener el brujo de cabecera. Ya tenían, desde los reyes católicos, ya tenían muchos reyes, algunos matemáticos y astrónomos que les fabricaban una serie de cartas astrales para saber cómo le iba a ir en su reino a la persona, pero eran considerados más como matemáticos que como brujos. Buenas noches, Krylex 11, bienvenido o bienvenida. Muchísimas gracias por darte una vuelta por acá. ¿Y qué va a pasar con... Me perdí. Ahorita me regreso. Déjenle, doy un trago al agua mientras. Se me fue la... Vi que participó por primera vez Krylex, no quise dejar pasar la oportunidad de decirle, ¿cómo estás? Buenas noches. Mm. Ah, de los brujos de cabecera. Entonces, ya desde los reyes católicos había gente que hacía estas cartas astrales, que predecía más o menos el futuro, que sacaban los cálculos matemáticos con los astros para saber qué fechas eran más propicias para batallas, para cosechas, para mil cosas más. Y estos matemáticos obviamente vienen arrastrando conocimiento de los griegos, de los árabes, de los ciclos lunares, de muchos brujos que conocen ciertas particularidades de los ciclos de la Tierra. A quienes consultan por una lana, los brujos nunca dicen que ellos le revelaron a los matemáticos y los matemáticos presentan propuestas para mejorar la calidad de la agricultura o de la ganadería, o ayudar en asuntos internos o personales de la nobleza. Pero esta mancuerna, pues obviamente nada más conocemos al matemático, que el Mercurio retrógrado le dijo que esa es una muy mala fecha para andar llevando a la batalla al ejército, independientemente de que sea diciembre y va a empezar a nevar en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo yo decir de todas estas cosas? Y según va pasando el tiempo, los asistentes de los reyes van yendo más profundamente en otro tipo de conocimientos, incluidos, por supuesto, em, encantamientos, venenos y todo tipo de cosas que puedan ayudar a las intrigas en la corte. De hecho, ya habíamos hablado de John Dee la semana pasada, que él viene siendo uno de los consejeros de Isabel I y que por todas sus locuras con Kelly y por andar persiguiendo el hilo invisible, termina muy mal John Dee, termina muy mal. Pero él sí le hacía todo lo que necesitara Isabel I de Inglaterra. John Dee le proporcionaba bastante. Y en... ¿Qué les puedo decir? En el siglo XVII, poquito antes, es cuando también, más o menos contemporánea con John Dee, va a estar Lavoisin. Esta mujer era la bruja de la corte en Francia. ¡Oh! Buenísimo. Sabía medicina a más no poder, era por supuesto partera, practicaba abortos, tenía porciones, hacía venenos indetectables para los enemigos. Usaba también cianuro. El cianuro nos es importante, muy importante el cianuro, porque el cianuro asemeja mucho en su sabor y en su olor a las almendras. Entonces les daba unos frasquitos ahí para que pusieran en algunos pastelitos y envenenaran algunos ministros que tenían o una diarrea o un vómito o unos espasmos espeluznantes y no pudieran acudir a ciertas votaciones. Cada quien relaciónelo con lo que quiera, ¿no? Y muchas cosas más. Aguanta bastantes años como la mano detrás del poder. Por supuesto, ella también leía La Fortuna, ¿eh? Por supuesto que lo hacía. Ya empezaba a ver tarots 2-2 populares en la época.
pero se decía que ella realizaba misas negras con las cuales vinculaba a gente al diablo y demás, que más ser una misa negra para vincular a la gente al diablo, pues ella proporcionaba algunos estimulantes adictivos que hacían que la gente le siguiera comprando. O sea, era medio dilerilla también la guasa, ¿no? Está maravilloso. Y se le vincula con una cosa que se llama de Affaire de Poisson, que es un culto hecho por algunos nobles que quieren envenenar, bueno, no, burgueses más bien, burgueses que se iban contra los nobles y algunos nobles que le tenían tirria a otros nobles, van a hacer esta especie de culto, van a dedicarse a envenenar un montón de personas, alguien raja, se llevan a la bolsa y la arrestan, la juzgan y la matan y ya muerta la queman. A ella la queman en 1680. No va a ser la única bruja notoria del poder. Me voy a centrar ahorita más que nada en Don Gregorio, Don Goyito. Y muchos de ustedes dicen, oh, sí. No, no te preocupes, Skrillex. Ya, ahorita vuelvo conmigo misma. Don Goyito, Rasputín, Grigori Rasputin. ¡Ay! ¡Qué personaje tan interesante, tan intenso, que hay una parte maligna suya, sí, pero también hay una parte prodigiosa que no deja de fascinar. Pasan los años y la gente sigue acercándose a Rasputín y viendo qué pasa con él. Eh, su semblante, por supuesto, va a ser... Ah, no, no, ese es John D. Espérenme tantito. Ahorita nos aparecerá por ahí Rasputín. En lo que aparece Rasputín, dejo esta imagen. Y, ¿qué pasa con Rasputín? Él eh, está en Siberia, él es un campesino, lleva una vida muy dura y desde siempre tenía él una especie de energía que podía canalizar benéficamente para ayudar enfermos. Tenía algunos conocimientos rudimentarios por ahí de algunas hierbillas, pero sobre todo era esta energía que él tenía y estas maneras de convencer a los enfermos que volviesen hacia la salud. No eran curas, eran paliativos temporales. ¿Y cómo pasa esto de Rasputín? Curiosamente, el que nos va a explicar va a ser Aleister Crowley. Aleister Crowley, ya entramos en siglo XX, con el terrible del Aleister Crowley, me voy a adelantar tantito. Es que buenísimo Aleister Crowley también, tantas cosas que quiero contar. Entonces, ¿qué pasa con Rasputín? ¿Y qué pasa con la magia? ¿Y por qué es un brujo? Y demás. Regresémonos 3 programas. ¿Qué es la magia? Es una manipulación a través de la voluntad de la energía. De esta manera tan breve, es como Aleister Crowley decía que pasaba la magia, que si tú tenías una voluntad y tú te enfocabas y tú tenías una sucesión de acciones particulares con un enfoque claro, nítido, inquebrantable hacia ese propósito, iban a empezar a suceder una serie de cosas que iban a propiciar que se realizara aquello que tú desearas. ¿Qué pasa con la energía de Rasputín y la parte de la magia que tenía este monje loco de Siberia? Ahí les va. Rasputín sabía manipular la energía y Rasputín sobre todo tenía una presencia tan impresionante, unos ojos tan impresionantes, una seguridad en sí mismo. Uno lo veía y veía un iniciado, o veía un iluminado, veía un ente de una espiritualidad superior por su porte, por su manejo personal, su voz, sus palabras, todo lo que él manejaba. Y si Rasputín te decía
yo sé que esta noche morirás. ¿Qué crees que te pasaba? Pues, nada más por lo que te decía Rasputín. O, sin duda alguna, mañana en la mañana estarás mejor. Toma esto para que vomites y mañana vas a ver qué bien te sientes. Hombre, pues puede pasar la noche con retortijones y vomitando. Al día siguiente eran rosas, ¿no? Cuando ya habías sacado muchos de los males que tenías. Era época de hacer sangrías con sanguijuelas, también este periodo. Y aunque eso no era particularmente lo que hacía Rasputín, sabía muchos trucos para devolver el vigor, la salud de manera súbita, no prolongada, pero así unas breves mejoras en las personas. Se hace de mucha fama, se le cree un hombre santo, se le cree un curandero y va a ir la parte de hipnosis, Darko. Exactamente. Hacía que te creyeras lo que él estaba haciendo o diciendo con respecto a tu salud. Llegan las noticias a los zares, al zar Nicolás, que va a ser padrino de la reina Victoria de Inglaterra, la zarina Alexandra. Tienen ellos su ramillete de hijas. Finalmente tienen a Alexei, que es el hijo más joven, que tiene una hemofilia que no le permite realmente hacer más cosas con su vida. El niño está prácticamente rodeado de cojines, no se vaya a tropezar, no se vaya a caer, no se vaya a pegar, no se vaya a cortar, no le vaya a pasar nada. Y tenía muchos episodios muy violentos a nivel salud. Cuando llega Rasputin, que lo mandan llamar como último recurso, ya que todos los médicos de Rusia, ninguno podía dar algo que le diera al pobre Alexei alguna mejoría. Empieza él con sus pases mágicos a hacer una serie de cosas. Recordemos que ya había documentación de Mesmer. Eh, no voy a acabar jamás este tema de Mesmer, que tenía los pases magnéticos para recuperar la salud. Ya habíamos hablado de Mesmer cuando hablamos del espiritualismo, estas hipnosis, a través de los magnetos, de las varitas mágicas que van a surgir a raíz de Mesmer, que se podían alinear de alguna manera con cierta mejora los humores de las personas tratadas. Se tenía el concepto de que había humores en el cuerpo que podían ser benignos o malignos, lo relacionaban con el temperamento sanguíneo o violento, propenso a la ira, el temperamento melancólico, que va a ser el que va a darle la vuelta a todos estos autores del romanticismo. Y muchas de estas cosas Rasputín las sabía. Rasputín se encargaba de saber muchísimas cosas y empieza a tener cada vez más control sobre la zarina. La zarina era la que controlaba al zar, o sea que el rey de Rusia era Rasputín y tenía mucho control sobre ella. Se decía que hasta llegó a llevarse a la cama a la zarina. Rasputín, que era un sátiro, como diría mi abuelita, ¿no? Que andaba con, con media Moscú, tenía fama de que era un amante potente, ¿no? O sea, las mariposas nocturnas le pagaban a Rasputín en vez de que les pagara a ellas. Este tipo de cosas interesantes, de su potencia, de su aguante, de todo lo que había, creaba sus pociones, hacía sus orgías, todo el mundo acababa con todos los chancros que se puedan imaginar, pero acababan con una revelación por toda esta liberación sexual que ocurría durante estas aquelarres, bueno, orgías, como le quieran decir, ¿no? Que hacía sus conjuros ahí Rasputín y había un montón de gente involucrada de todos los estratos. O sea, tenías desde el mujik, que era el campesino más humilde, las chicas nocturnas, tenía nobles, tenía señoritas de sociedad que ingresaban en las artes amatorias con don Gregorio. Este, una cosa terrible. ¿Qué comería quién, Alberto? Bienvenido.
Bueno, lo que me contesta Alberto, sigo con Rasputín. Y Rasputín sabía que en algún momento iban a tratar de envenenarlo o de hacer algo para detenerlo porque cada vez tenía más poder y él se daba perfecta cuenta de cómo muchísimas personas de la corte que comía Rasputín. Ahorita te voy a decir que comía Rasputín para estar aquí bien potente. Ahorita vamos con eso. Entonces, ¿qué pasaba con Rasputín? Él sabía que lo iban a envenenar. Todas las fórmulas y todos los brebajes y todos los psicotrópicos y fregaderas que le daba a sus seguidores, a las personas que entraban en sus orgías y tenían estas revelaciones y tenían estas desinhibiciones y andaban corriendo encuerados, haciendo todo tipo de maromas, eran drogas, Alberto, eran drogas. Y parte de estas drogas venía de pociones propias de Rasputín y otras que tomaba de otras partes. Se sabía que el Artemis absentum, lo que hoy conocemos como absinthe, el ajenjo, este, si lo mezclas con algunas cosas, y esto desde que hablamos de los celtas, de Obelix y Asterix, y la poción del caldero mágico de los galos a principios de año, que estábamos hablando precisamente de qué pasaba con las drogas de trance, todas estas cosas las metían y por supuesto tenían ingredientes vasodilatadores que ayudaban a los hombres a prolongar el efecto de su virilidad. Me encanta cómo lo describen los libros. Durante horas, ¿no? Un aguante energizer tremendo y además con el viaje que traían, pues todas las sensaciones eh, estaban multiplicadas por 1000. Piensen cómo vestía la gente en Rusia con el frío que hace en Rusia. En esta época que todavía no tenemos un baño corriente, aunque se iban a las aguas termales, a Budapest y a Suiza y a varios lugares, pero usualmente para contener todos esos olores, los contenían adentro de todas estas vestimentas de 900 capas. Entonces, con tanta vestimenta y con tanta capa y el sudor y todo lo demás, la sensibilidad al momento de desnudarse y recibir un balde de agua fría o lo que sea, toda la sensación dormida de la piel se iba a ir a los cielos. Más con estos químicos, el olfato se multiplicaba. Y por supuesto, toda la parte animal emergía de una manera tremenda. Y Rasputín, entre las cosas que tomaba, que no siempre les daba a los pertenecientes a su círculo, por decirlo de algún modo, fuera de la zarina, eh, tenía él por costumbre darse una dosis de cianuro. Empezaba pequeñita, más. Entonces aguantaba cianuro Rasputín como borracho de cantina cervezas, ¿no? O sea, era una cosa impresionante todo lo que aguantaba Rasputín. De manera que una dosis que hubiera mandado a la cama a alguien, a él no le hacía cosquillas. Una dosis que hubiera llevado a la muerte a un hombre de 80 kilos, a Rasputín no le daba ni un estornudo con esa cantidad de cianuro impresionante. Y llega el día en 1916, que es precisamente cuando va a venir la Revolución Rusa, que Rasputín, sospechando que ya iban tras él, le dice a la zarina, el día que me maten, se acaba Rusia. Se van a alzar en armas todos. Profecía, entre comillas profecía, de Rasputín. Déjenme ver rápido por acá. Los shots de cianuro sí se los daba. No, si podía hacer 40 programas de Rasputín, pero no que flojera. Vamos vamos a acabar con Rasputín este programa, por favor, se lo suplico, porque si no, voy a sacar el oráculo de Rasputín, el no sé qué de Rasputín. Hay un programa bien bueno, se los voy a poner en el link de Facebook, con Sensei Alan Moore, acerca precisamente de todas estas locuras de Rasputín
de su círculo y de todo lo que manejaba y demás. Es buenísima esa serie. Salió en Kingsman, mira. Bueno, McFarlane, tengo yo el Rasputín de McFarlane, que es uno de mis tesoros en la vida. No lo tengo en la mano, si no se los mostraba. Pero, Rasputín en la neta. Pero vamos a su muerte, ¿no? Ya vamos a matar a Rasputín porque ya llevamos casi una hora de programa y y no hemos llegado a la literatura. Dios bendito. Vamos con Rasputín. Entonces, ¿cómo van a matar a Rasputín? Rasputín le dice a la zarina cuando ya se sospecha que se lo van a ejecutar que el día que si a él lo matan, o sea, si él se muere natural no pasa nada, pero que si a él lo matan, se acaba Rusia, ¿no? Va a coincidir con el levantamiento de las clases inferiores en contra de los zares y se va a romper Rusia. Se va a romper. ¿Qué sucede en 1916 en diciembre? Ahí les va. Los nobles ya están hasta el cepillo de que Rasputín esté en todas partes, porque no es nada más que vaya a consultar a la zarina y vaya a ver a Alexi, sino que hay una reunión entre Rasputín como si entrara en su cocina a tomar comida de los platos de todos, a beber de la copa de quien le daba la gana, a echarle miradas lascivas y decirle obscenidades a las señoritas. No tenía filtro Rasputín alguno. Y la gente ya está harta. Entonces, el primo de la zarina, que es el príncipe Félix Yusupov, junto con otros nobles que eran un líder de derechas de la Duma que se llama Vladimir Purishkevich y dos de los grandes duques, o sea, nobleza rancia y recia, que eran Dmitri Pavlovich y Nicolás Mikhailovich, van a decirle a Rasputín que la reina quiere concertar con él una cita privada y lo citan en el palacio de Yusupov, o sea, del príncipe de la zarina. Llega él, le dice, bueno, espérame tantito, ¿no? Y lo llevan a la cocina para que espere tantito porque pues la zarina está ocupada en otras cosas y tiene visitas y parece que se ha alargado el asunto, que él espere a Rasputín pacientemente en la cocina. Y mientras está Rasputín en la cocina, se les ocurre a los nobles emborrachar a Rasputín. ¿Por qué no? Empiezan a sacar las botellas. Rasputín era un hombre de mucha sed, empieza a acabarse las botellas y nada. No le da ni sueño a Rasputín. Plan B. Denle las galletitas. Y ya se imaginarán las dosis de las galletas. Cada galleta hubiera matado a un hombre de 80 kilos y este hombre se acaba 2 fuentes. O sea, los nobles estaban así como, pero por Dios, ¿en qué momento va a caer este hombre? Y Rasputín bebiendo, tragando galletas, pastelitos, todo lo que se les ocurría. Los nobles decían, es que no es posible, pide un pollo. O sea, el hombre cenando a sus anchas sin ningún miramiento, hasta que de repente, pues ya, uno de los nobles no aguanta más y le dice, eres un traidor a la patria, verde, azul, amarillo, rojo. Le echa ahí un choro. Rasputin se le queda viendo con cara de, ¿y tu nieve? O sea, me das igual. Se arde el noble, saca la pistola y avienta 3 disparos. Obviamente en una cocina estamos de acuerdo que si el noble no estaba bebiendo y Rasputín era un hombre de más o menos como un 80 me diría Rasputín, o sea, el hombre tenía espacio para que le cayeran las balas y Rasputín no le pasa nada con los balazos, así de, uy, ay, 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 oh, sangre, ¿no? O sea, le da igual. Entonces llega Rasputín y de repente así como que se medio marea, como que se cae. Dijeron los otros, ay, ya, por fin matamos a este tipo, qué alegría, qué felicidad. Bueno, vámonos para allá por los criados para que se deshagan del cuerpo de este. Van por los criados, abre un ojito a Rasputín y dice, ahora, se estaba haciendo el muerto. Se escapa Rasputín. O sea, imagínense diciembre en San Petersburgo, que está Rasputín corriendo ahí en la nieve, que pues no debió de haber sido muy fácil. No había harta nieve porque era diciembre y la nieve fuerte viene ya en enero, febrero, pero había nieve. Sale Rasputín corriendo del palacio. Llegan los otros con los criados para llevárselo. ¿Y el muerto? Pues no hay muerto. Ahí se van a corretearlo por todas les da una
una buena corriente. Llega hasta el río, Rasputín. O sea, sí, sí se echa, pues, ¿qué serán? 400 metros, no sé cuántos metros son de donde está, de la cocina hasta donde está mero el río. Este, se empieza a perder velocidad, obviamente Rasputin, entre lo que bebió, lo que comió y los disparos, le dan alcance y los criados ya traen cadenas para contenerlo, ¿no? Lo agarran como pueden, entre cinco, el otro lanzando golpes con un tino espeluznante, uno saca un cuchillo, le hace alguna herida, lo logran contener, lo amarran con la cadena, lo siguen golpeando, le disparan de vuelta, le empiezan a pegar con todo lo que encuentran en la cabeza. Este. Y Rasputín lo voltea a ver y se burla de ellos. Y los otros así de. ¡Ah! O sea, tú imagínate qué miedo. O sea, que haya sobrevivido a las galletitas, ahora le va. Pero los disparos de adentro, los disparos de afuera, los golpes en la cabeza, o sea, con cadenas, los nobles y los criados convirtiéndolo en pulpa puntapiés. Y con quién sabe qué tanta mugre que hayan traído pegándole con la cadena y el hombre ahí seguía. O sea, era completamente inverosímil hasta que de repente deciden arrastrarlo. O sea, lo echan a un trineo, lo empiezan a arrastrar. Hay una fotografía de Rasputín en el trineo. Lo arrastran y lo echan al río boca abajo para que ya se ahogue y ya se muera, por Dios. Y ya se muere. Entre la hipotermia y el ahogamiento, por fin Rasputín se muere. Los nobles no lo querían sacar del río. Dicen, no podemos pasar por él así como que pasado mañana. No, no sea que se vuelva a abrir el ojo y sea un relajo. Pero bueno, ya, por fin. Se ponen de acuerdo, sacan el cuerpo y deciden hacerle una autopsia. Esto es interesante. Ya había autopsias tiempo atrás, pero querían saber qué era diferente del organismo de este hombre y lo abren y empiezan con la autopsia y dicen, pues, ah, caray. Hay una leyenda de que cuando está el cuerpo de Rasputín desnudo en la plancha de disección, tomaron fotos las que quieran, ¿eh? Si les cargan ahí en internet les van a salir todas las fotos de Rasputín. Y contaban que el tamaño del falo de Rasputín era descomunal y de hecho lo cortan y lo guardan en un frasco y el resto de Rasputín lo hacen casi casi yakimeshi y lo queman y lo distribuyen y que los seguidores de Rasputín nunca sepan dónde está y no lo encuentren ni nada. Y empieza una superstición de que si encuentras el falo de Rasputín y pones tu mano sobre el frasquito, así como las reliquias del dedo de Santa Tecla y la mano de San Esteban, de San Matías, de Matías o Esteban, de Esteban, ¿no? El que está la mano ahí en Budapest, este, pues te va a dar algún milagrito, pues igual, ¿no? Entonces tienen que desaparecer el falo de Rasputín también, este, ay, qué historia. Ay, qué historia. Y de alguna manera, si nos quedamos estrechamente en el concepto de que el mago es el que tiene que ver con esta manipulación de energía, por lo menos mago sí era. Lo de la parte brujeril, porque recordemos que dentro de las definiciones, el brujo o la bruja son aquellos que tienen un pacto directo con Satanás, que Satanás les va, o el diablo, o el maligno, o Lucifer, o Belcebú, o como le quieran ustedes llamar, les va a conceder poderes muy fuertes a estas personas para que puedan realizar todo tipo de encantamientos y demás. Entonces, muchos decían que estas orgías que tenía con su círculo, que les daba estas sustancias y demás, de alguna manera eran rituales malignos que tenían que ver con este poder insólito de Grigori Rasputin, ¿no? ¡Ay, qué historia! Sí, no, 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 Alberto, o sea, completamente de acuerdo contigo, es
increíble Rasputín. Y sí era, mucha gente decía que era re milagroso, pero también era un hombre bastante coscolino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, se llegó a robarse muchachas y nadie defendía a las chavitas, muchachas jovencitas, ¿no? En la calle, adolescentes que se le antojaban y se las llevaba o a cambio de algún encantamiento, de alguna cosa de salud, hacía que gente les llevara a sus hijas jovencitas para él, introducirlas en los placeres de la carne, dice Julio Iglesias que se echó a 1000 mujeres, pues yo creo que Rasputín también tuvo ahí su fuerte dos. Hasta la canción de Bonnie M, ¿no? La letra de la canción de Rasputín de Bonnie M, ¿no? Que decía que las damas de Rusia lo adoraban, pues, porque les enseñaba las artes del amor. Y no me acuerdo bien cómo va la frase de aquella canción de Bonnie M, pero si buscan la canción, la letra de la canción Rasputin de Bonnie M, pues le va a salir este eh, toda esta historia, que resulta aparte muy curioso, ¿no? Bonnie M, un conjunto de música disco completamente, es que hasta podría ser un programa de Bonnie M, es fascinante. ¿Sabían que el cantante de Bonnie M era bailarín exótico de Aruba? ¡Wow! Tanto que aprender. Lean, lean, lean. Hay muchas cosas fascinantes por ahí. Mm. Pues creo que hasta ahí nos podemos quedar con los magos reales del siglo XIX. Hay más cosas que ver por ahí. Quiero dejar para la... Porque no quiero contar de sopetón a Aleister Crowley, porque Aleister Crowley viene siendo el principio del siglo XX, toma muchas cosas de finales del siglo XIX, su vínculo con la Golden Dawn, cuando hablamos de Lewis Carroll, ¿no? Y de cómo para evitar que Crowley tuviera más poder, tuvieron que quemar muchos grimorios. Qué relajo armó Aleister Crowley también con todas sus loqueras, ¿no? Es muy, muy interesante de tratarlo. Pero a él lo trataremos la semana que viene con los brujos del siglo XX. Y estoy viendo que voy a necesitar aventarme como 2 o 3 programas más, ¿eh? Porque no da, no da cierre nada de todo esto. Vamos rápidamente con lo literario. ¿Qué pasa en lo literario en el siglo XVIII y el siglo XIX y las brujas? Respiro. Ay, las brujas. Vámonos con las brujas de la literatura del siglo XVIII. Ay, sigo intensiada por Rasputín, ustedes disculparán. Ok, brujas del siglo XVIII, ¿qué pasa en la literatura? Muchísimo. Se empiezan a hacer recopilaciones de las historias que se tenían a nivel popular y se empiezan a replantear un montón de cuentos. Se vuelve a poner un poco en boga todas las historias del rey Arturo. Al hablar del rey Arturo, obviamente tenemos que hablar del mago Merlín y de su hermana, Morgana, la bruja. Por supuesto también de Nimue, ¿no? Y la dama del lago y toda esta parte de magia de la transición entre la Inglaterra, para no entrar en detalles que me van a llevar 15 minutos a explicar, y pagana y toda esta parte del cristianismo, cómo se empiezan a amalgamar por ahí. Ya habíamos hablado en otro programa de el rey Arturo, de Merlín, que era hijo de una druidesa y de un demonio, y que por lo tanto Merlín, al ser hijo de un demonio, obviamente tenía que ser un brujo porque tenía conocimiento brujeril y estaba vinculado al maligno a través de su padre. Poco hay que discutir. Y por lo mismo, pues va a ser hombre lobo Merlín, ¿no? Entonces va a estar en toda esta parte. Morgana, que va a extraer todo el conocimiento que pueda de Merlín y que sí va a tener ahí cierta parte muy oscura de sus encantamientos. Luego me da ternura como la presentan en series como Merlín, ¿no? Que es esta bonita que de repente tiene visiones y le pasan cosas. No, Morgana era más larga que un domingo sin dinero, ¿no? Morgana era tremenda.
sabía muchísimo y tenía acceso a muchas cosas y a mucha gente a quien torturar. Pero bueno, dejamos el mago en Berlín. En el medievo vamos a tener hacia Renacimiento, vamos a tener a Geoffrey Chaucer con los cuentos de Canterbury, donde van a haber brujas. Va a estar el Decamerón de Giovanni Boccaccio en Italia, donde también van a ver algunos cuentos de brujas. Son muy picantes los cuentos del Decamerón. Leanlos, leanlos. No, no los lean. O si leanlos, no sé qué tan picantes les gustan las historias. En el Decamerón, ¿qué quiere decir? Deca 10, Emera días. 10 días pues son un grupo de gente que se tiene que reunir durante 10 días. Pasan el tiempo contándose cuentos y cuentan todo tipo de historias. Por supuesto, ahí también vamos a tener hartas brujas entre medio. La Divina Comedia, obviamente hay lugares en el infierno en los que, de hecho a Virgilio le piden que saque, una de las brujas le pide a Virgilio que saque un alma de uno de los del séptimo círculo, me parece, ¿no? Que saque el alma para ella y Virgilio pues tiene que obedecer, ¿no? Porque Virgilio pues es un fantasma y está atado a la voluntad de Dante y a la voluntad de la bruja. Interesante por ahí. Pero la Divina Comedia es más difícil porque hay que escarbar un montón. Es un poema, son en mil versos, el rimado, todo el conocimiento previo para poder comprender en su plenitud la Divina Comedia es verdaderamente para gente profesional y dedicada a dedicarle 3 4 5 años de su vida al libro. Y no lo digo a la ligera, 3 4 5 años de aprender y qué está pasando y qué pasa con este pecado y qué pasa con este círculo y quién es el personaje al que se refiere en tal parte. Y pues ya te puedes echar el infierno, el purgatorio y el cielo. Hay versiones juveniles más breves donde te dan las generales del relato por si quieren tener alguna idea, pues ahí van. O se pueden ir a las notas estudiantiles que se encuentran en todas partes del internet, resúmenes del libro, o pueden meter sus preguntas y hay algunas páginas de especialistas y de universidades que les pueden dar luz o un conocimiento un poco más profundo de los libros. Yo la Divina Comedia la leí, que habrá sido en el 93. Tenía muy buena guía. Estaba yo estudiando bajo Gloria Prado, que es la doctora Prado, me pongo de pie 90 veces. Este, pero pues no, era yo muy joven, me faltó muchísimo. Aprendí horrores con la doctora Prado, es una de las personas que más agradecimiento le tengo yo en la vida, por todo lo que me dio. em, pero sí, la Divina Comedia por ahí, ahí también van a tener brujas. Y luego, a lo largo del siglo XVIII, van a haber cosas bien interesantes que considerar. Por un lado, vamos a tener en Alemania un movimiento que se llama Sturm und Drang, o sea, tormenta y relámpago, o tormenta y pasión, como les gustó traducirlo para el español, en el cual vamos a tener estos personajes mega intensos, mega azotados en contra del mundo, los primeros personajes que van a dar los perfiles de los héroes románticos que viven en el azote total, emeando hasta, hasta, hasta la náusea, ¿no? Y entre los escritores del Sturm und Drang hay uno que es el consentido de muchísimos, yo también lo tengo con un cariño tremendo, que va a ser Goethe. Goethe tiene en su libro Fausto, que no es el primer Fausto, cuando estábamos hablando de los pactos satánicos en enero, salió el primer Fausto, el primer Fausto taquillero, que es el de Christopher Marlowe. Posteriormente, en el siglo XVIII, va a retomar toda esta leyenda del alquimista Johann Faust, que sí existió el Fausto, no existió lo que cuentan, esos son leyendas, rumores, dichos, dimes y diretes y demás, pero no, no era del equipo del Cuernitos Faust. Faust era un químico precioso, Johann Faust lo era.
Y en la historia de Goethe, Fausto va a conjurar un demonio a cambio de su alma y el demonio pues obviamente le va a estar haciendo, le concede todo lo que quiere, pero siempre con un precio oculto, ¿no? Como el chiste del genio maligno, ¿no? De que llega un cuate y se encuentra un genio y le dice, yo soy el genio del mal, piensa lo que me pides porque te lo voy a conceder. Y el tipo dice, no, quiero volver a ver a mi suegra y papas, el genio le saca los ojos, ¿no? Algo así es Mefistófeles en Fausto, le concede todo lo que desea, pero de la manera más breve, amarga y traicionera que pueda ser. Y Fausto va a ser uno de los grandes brujos de la literatura, porque evidentemente muchos de los poderes que tiene Fausto le provienen de esta complicidad con Mefistófeles. Fausto, todo un personaje, pertenece al Sturm und Drang, la tormenta y pasión, y paralela a la última fase de este movimiento en Alemania, vamos a tener que un par de hermanos que van a ser los hermanos Grimm, Guillermo y Jacobo, como se les castellaniza, los hermanos Grimm que van a tener también los cuentos de brujas. De ellos, porque hay un mes dedicado a los cuentos infantiles en el cual le voy a dar vuelo a la hilacha. Es en junio. Junio está dedicado a los cuentos infantiles y ahí sí vamos a exprimir a los hermanos Grimm, a, a Perrault, a todos estos, hasta el Struwwelpeter va a entrar ahí, ¿no? Pedro Greñas. Hay una obra de Struwwelpeter, no se la pierdan si viven en la Ciudad de México, busquen Pedro Melenas, dirigida por Artús. Uy, Artús, qué talentoso es ese hombre. No se la pierdan, vale muchísimo la pena, es hiper mega macabra, me puede fascinar el Struwwelpeter. Vamos a hablar de él en junio, cuando hablemos de los cuentos infantiles, y no me voy a meter en esta parte de las brujas de los cuentos de los hermanos Grimm. Blancanieves, con Blancanieves tenemos suficiente. Hansel y Gretel, tenemos suficiente. Hansel y Gretel, que va a estar basada además en la leyenda de la Baba Yaga, que es esta bruja que vive en una casa que se mueve con patas de pollo. Muchos ya están pensando, ay, como la del Witcher, como la del Witcher. Exactamente. Viva Henry Cavill y su belleza eterna. Este, la Baba Yaga también entra en los cuentos infantiles y muchas de estas brujas las estoy dejando, todas las brujas de los cuentos las estoy dejando para el mes de junio. Y que el mes de junio tiene bastantes personajes que manejar. Mientras tanto, en Inglaterra va a estar un personaje espeluznantemente glorioso que se llama George Gordon, mejor conocido como Lord Byron. Noble, toda la lana del mundo, loquérrimo, tenía pie equinovaro, entonces tenía muchos dolores y muchas dificultades de caminar. Además, se fue a pelear a Crimea. Bueno, y fue soldado, y hizo todo tipo de cosas que se les ocurra. Y por todos los abusos que tenía, necesitó un médico de cabecera. Y Lord Byron se va a tener al pie a John William Polidori, una de las mentes más brillantes de la medicina, por mucho de su época. Metámonos en el siglo XVIII hacia XIX. Quien estaba locamente enamorado de Lord Byron y se dedicaba a poner a Byron a punto. Le daba todo tipo se decía que había suficientes medicamentos en el botiquín de Polidori para tumbar un ejército. Y crea muchísimas drogas de diseño Polidori para lo que le pedía Lord Byron. Polidori se lo ejecutaba, se metía en el laboratorio con el matraz y demás, y lograba grandes portentos. Lord Byron va a hablar acerca de brujos, de encantamientos, de lugares mágicos, toda esta parte inicial del gótico inglés, que no se va a llamar gótico,
sino hasta luego que llega Horace Walpole con el espeluznantemente horrible. Ese si no lo lean, no pierdan su tiempo ahí. Es cursi, es... bleh. O sea, sí, Horace Walpole con el Castillo de Otranto, el padre del gótico. Es horrendo. No, no, no pierdan su tiempo pasando esas páginas. Hay cosas mucho mejores. Dan Radcliffe, mismo Percy Shelley, Mary Shelley. Todos estos también vamos a hablar de ellos con los clásicos de horror más adelante en otro mes. No me voy a poner a ver el calendario ahorita, pero van a ver estas historias de las brujerías, de los encantamientos, de la parte sobrenatural vinculada con la ética, vinculada con la medicina, con los conceptos del bien y los conceptos del mal. En este sentido, el doctor Víctor Frankenstein, de la novela Frankenstein de Mary Shelley, va a ser un gran brujo. Va a manipular todas las cosas de energía. No le echa anguilas eléctricas al Frankenstein para que agarre electricidad. Es buenísima la película, todos amamos ver a Robert De Niro así, pero no, eso no sucede en la novela para nada. Es una novela más acerca de la irresponsabilidad de la ética y la medicina y muchas cosas, pero hay algunos elementos de, de los grados de avance científico que hacen pensar en el capricho brujo que llevaría a que la criatura de Frankenstein, porque no tiene nombre, la criatura no tiene nombre, es el monstruo de Frankenstein porque Frankenstein es el que hace al monstruo, que de hecho el científico es el que es un monstruo, porque es súper mala onda con su criatura. Si conocen la novela, saben a qué me refiero. Si no, léanla, es chiquitita, híjole, da golpes al corazón. Si tienen algún conflicto con sus padres, se leen Frankenstein y dicen, sí, porque mis papás eran bien estrictos. Ay, mis papás no me hicieron. La mayoría de la gente que conozco hace la relación de Víctor Frankenstein con sus papás. Es muy chistoso. Muy desafortunado o afortunado, no sé cómo tratarlo, pero en fin. Y va a estar Víctor Frankenstein por ahí. Hacia el siglo XIX va a haber también otro caso de cierta magia, brujería, hechicería, algo muy extraño que nunca se acaba de saber exactamente cómo funciona, que va a ser el retrato de Dorian Gray, escrito por mi consentido por encima de todos. O sea, me dicen, un escritor favorito, 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 Oscar Wilde. Oscar Wilde sí, este, me enseñó a pensar, me enseñó a hablar, me enseñó a escuchar, me enseñó muchísimas cosas con sus libros. Y el retrato de Dorian Gray, que es muy curioso lo que sucede. Eh, les doy las primeras paginitas, no les voy a arruinar el resto de la novela, pero hay un pintor que tiene un modelo que es un muchacho hermoso que se llama Dorian Gray. El pintor está locamente enamorado del chamaco. Este enamoramiento loco lo ven en las versiones más recientes, sin censura, del retrato de Dorian Gray, porque cuando llevó Oscar Wilde el manuscrito, como había mucho homoerotismo, pues los editores empezaron a tachar el documento con singular alegría. Eh, Hay versiones sin censura contemporáneas, salieron hace poquitos años, donde se puede ver un poco más esta parte homoerótica eh, de algunos de los personajes, promiscuidades, cosas un poco más sexuales sobre todo. ¿No? Toda la parte son geniales los ingleses. O sea, censuran que suspira el pintor cuando ve a Dorian, pero no censuran cuando agarra un cuchillo y se le avienta al otro. O sea, ¿de qué se trata? Inglaterra, por Dios. ¿De qué se trata? Estaba la reina Victoria, que no le gustaba nada sexy. Está bien. No le importaba la sangre. Está bien. Pero bueno, le hace el retrato a Dorian y algo pasa en que se manifiesta el deseo de que Dorian siempre luzca como luce en aquel retrato y se crea así como un espacio mágico entre el retrato y Dorian
en el cual el retrato va a envejecer y Dorian va a permanecer en juventud. Y Dorian, aprovechando esto, pues va a hacer muchas cosas increíblemente indebidas. Entonces, también se decía que si había algún encantamiento, alguna parte de brujería que hubiera omitido Oscar Wilde ahí en, porque pues como que pinto un retrato y entonces ya me convierto de esa manera. Hombre, yo pintaré un retrato de mí misma, pondría mi deseo de, ay, quiero lucir como en este retrato, por supuesto, por supuesto, lo haríamos todos, todos lo haríamos, sin ningún miramiento. Y va más que nada por ahí. Van a ver también en estos siglos XVIII y XIX muchos pintores, porque sí vale la pena hablar de los pintores, todos los prerrafaelitas, Gabriele D'Annunzio, este, Waterhouse mismo. Busquen Waterhouse, los cuadros de Waterhouse, que, que él hace muchísimas brujas, la dama de Shalott y princesas y todo este rollo. A mí se me hace padrísima esa pintura toda con el saborcito medieval y la brujería y todo muy bien llevadas. Van a estar por ahí. Va a haber un pintor bien interesante también de la época que habla de la posesión del mal acerca del talento. Enloquece y hace unos cuadros brillantes. Se llama Jean Delville. Jean, J-E-A-N, Delville, D-E-L-V-I-L-L-E. Eh, Busquen un cuadro suyo que se llama Los Caprichos de Satán. Es impresionante. Si tienen en alguna ocasión chance de ver ese cuadro en vivo, ay, caray. Toda la obra de Jean Delville es impresionante y van a ver muchos casos de, de locura en estas épocas que también van a ser atribuidos a la brujería y que tienen que ver con muchos de los materiales de experimentación de los artistas. Recuerden lo que habíamos dicho del sombrerero loco, ¿no? Que al tener todos estos pegamentos y mercurios y sublimados de sustancias para extraer colores y más las plumas de los pájaros con la mugre que luego tienen las plumas de los pajaritos y demás. Y los sombreros se volvían locos y pues, por eso eran tan extraños y extravagantes. Los sombreros en el siglo XVIII y XIX, este, vale la pena checar por ahí todos estos hechizados que luego ya nos dimos cuenta de que pues, los hechizos eran simple y sencillamente manifestaciones químicas de otros niveles. Sí, ¿qué pasa con el Prometeo de Frankenstein? Voy, Alberto. Originalmente, cuando Mary Shelley escribe la novela, pone el moderno Prometeo, pero no le da el nombre de Prometeo a la criatura. De hecho, no le da nombre a la criatura para, para subrayar el hecho de la deshumanización de este ser. Y la historia se llama El moderno Prometeo porque ¿qué hace Prometeo? Prometeo roba el fuego de los dioses, que el fuego es la vida, para darla a los hombres. En este caso, Frankenstein roba el fuego de la vida, que es la capacidad de resucitar un cadáver parchado que él va, que él va a fabricar en su laboratorio. De ahí viene. Pero no, no se llama Prometeo, se llama el moderno Prometeo, por ese motivo es como que Frankenstein, dos puntos, el moderno Prometeo, ¿no? Pero básicamente ya en nuestra era nos quedamos simplemente con el nombre de Frankenstein. En algunas ediciones sí ponen Frankenstein, el moderno Prometeo. Las traducciones son muy irregulares. La novela vale la pena, independientemente de lo mal traducida que esté. Qué tan buena la novela que les vale la pena aunque la traducción es una basura. Si la pueden leer en inglés, por supuesto, léanla en inglés. ¡Ay! Ya está aquí con las brujas del romanticismo. Déjenme, le doy un traguito a mi agua. No sé si tengan por ahí algún comentario y me empiezo a leer algunos mensajitos en el Facebook.
Los caprichos de Satán está increíble, Alberto. Y aparte el cuadro es una pared. Yo lo vi, ahora verás, lo vi en Bruselas, en el Museo Real de Bruselas, me parece que lo vi. El cuadro mide como 3 o 4 metros por 3 o 4 metros, o sea, es una pared del cuadro. Y la sensación que te da cuando lo estás viendo en vivo es que están respirando los cuerpos que se están yendo hacia el infierno, que están palpitando o sea, también en esta época, si les gustan las ilustraciones, es la época de un hombre increíble. Se consiguen versiones económicas de su trabajo en las librerías de viejo. Él se llama Gustavo Doré. Él ilustra la Divina Comedia. Creo que no tengo ninguno de Doré entre los de esta corrida de imágenes. No, no tengo ninguno. El Lucifer de Doré de la Divina Comedia es increíble. Tiene el Quijote, tiene, tiene un montón de ilustraciones por ahí. Les vale la pena buscar el trabajo de Doré. Gustavo Doré, pongan ustedes, imágenes y suspiren de, de lo que hacía este hombre con grabado, porque eran grabados. O sea, uno se acerca a verlos y ve uno el perfecto las rayitas del entintado. Y dices, híjole, y además lo hizo en negativo para que con la tinta pasara en positivo la imagen. O sea, Doré explota mi cerebro nada más de recordar la maestría que tenía este hombre. Sí, Maite, Maite, JP, sí, Alex, diles que aquí es la casa de todos los martes en la noche y a lo mejor a partir de mayo igual y empiezo a hacer 2 noches, no sé porque sí me aviento mucha investigación para cada programa y apenas con una semana luego me alcanza para hacerlo. Pero sí, la semana que viene son los brujos del siglo XX, entonces aquí ya va a estar más interesante el asunto. Vamos a hablar de Crowley, vamos a hablar de la Bay, vamos a hablar hasta de Gerald Gardner y la fundación de la Wicca, por supuesto, ¿no? Funda la Wicca, Gerald Gardner, por supuesto, hay que hablar de él. Ay, se me estaba escapando Fortune. ¿Cómo se me escapó Dion Fortune? Ah, pues porque me clavé con Rasputin, obviamente, por eso sucedió. Brevemente, la retomo para el programa que viene, hablo un poquito más de ella, se los prometo. Esta chava nace en 1890, ya es hacia principios del siglo XX, y ella empieza a escribir acerca de ocultismo y empieza a hacer tratados y empieza a hacer compilatorios de grimorios y un montón de cosas. Madame Blavatsky, sí, también voy a hablar de Madame Blavatsky. Ya estoy oyendo a la paz de mi sepulcro diciendo, ¿y vas a hablar de bla, bla? Sí, voy a hablar de, ¿y vas a hablar del telema? Voy a hablar del telema, ¿y vas a hablar de Godesio? Voy a hablar de Godesio. Voy a hablar de todas esas cosas, sí, por supuesto que sí. Pero Dion Fortune hace estas recopilatorias, les digo, y además ella va a fundar su propia secta que está bien misteriosa y está padre, que se llama la Fraternidad de la Luz Interior. Y aquí algunos de ustedes dicen, no me digas que vamos a terminar cantando Kumbaya y leyendo El Secreto y todas estas ondas. Sí, no, sí, pero no así. No exactamente como lo están pensando, no es una estrellita de luz ni un ente de paz, Dion Fortune. Pero sí es una mujer que empieza a jalar muchos hilitos y que va a tener influencia ella en Aleister Crowley. Crowley lo va a negar siempre. Pero muchas de las cosas de Fortune, de repente vemos, Fortune publicó en este año, Crowley dijo en este otro, esto está medio sospechosillo, ¿no? Entonces Dion Fortune también por ahí. Y ella, además, ya para cerrar y no irme más allá con Dion Fortune, va a hacer un hechizo que no sé si ustedes alguna vez vieron una película que se llama Poción de Amor número 9 de las primeritas de Sandra Bullock, ¿no? Que es una bruja que tiene ahí un frasquito con un brebaje, no sé qué.
ese hechizo de esa poción es original de Dion Fortune y se llama la devoradora flama del deseo. O sea, ya desde el nombre de la poción ya dice uno, uy, dame 20 frascos, toma mi dinero, no me importa, ¿no? Ya se imaginarán todo lo que hace este brebaje, que al igual que los filtros de amor del medievo, lo que hacía pues, es que ponía así bien cariñosas a las chavas y así como que pues, perdían un poco sus inhibiciones y se ponían así como que muy sensibles y cualquier cariñito les desataba pasiones para que no se... No, para permitir que los enamorados vencieran sus doncelleces, ¿no? Y se las vencieran. Padrísima, los elixires del medievo, también vasodilatadores, amensadores y muchísimas cosas más. Pero, y esto a lo mejor, yo me imagino que Alex Darko esto ya lo sabía, y a lo mejor Cobalt también ya lo sabía. Dion Fortune es la que hace el ritual de protección trascendental que es este llamamiento a los guardianes y bla, 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 que se hace antes de las sesiones espiritistas para contener a las entidades dentro del círculo. Ella es la que se lo avienta. Obviamente, el primero, obviamente van a haber variaciones según las necesidades de los covens, de las agrupaciones y demás. Dice Alex Darko, yep, sí, el ritual de protección, que está muy bien pensado y uno lee la documentación o lee el ritual de protección trascendental en sí, y si uno está más o menos versado en la magia, uno entiende el grado de profundidad de lo que se está conjurando a través de ese formulario. O sea, no es así de, ay, y Ángel de la Guarda Dulce de Compañía. Porque tienes un inicio y tienes un fin y tienes una serie de reglas y tienes una serie de cosas de los mediums bien importantes adentro de este ritual de Dion Fortune. Este, ya me emociono otra vez. Me voy a contar. La próxima semana, entonces, me voy cronológico, empiezo con Dion, luego sigo con Alistair, luego voy con la Bey, y luego tomo vacaciones. O sea, no es posible. Sí, cada quien le pone de su cosecha al ritual de protección. Sí, por supuesto. Este, yo quería cerrar la semana que viene con Walpurgis. Va a estar imposible. Va a estar imposible. Ya tuve que mandar mis magos y mis brujos a junio, el mes de los cuentos infantiles, porque no me dio tiempo de desplegarlos acá. Pero, ay, híjole, ay, tanto conocimiento, tantas cosas que decir. Y tanto que sigo leyendo, porque por supuesto sigo y sigo y sigo y sigo. Y no saben todo lo que recordé y dejé fuera, ¿eh? No tienen una idea de todo lo que quedó fuera. O sea, dejé fuera muchísimas cosas del libro de brujería de Colin Wilson. Y miren que Colin Wilson es uno de mis senseis. No es posible. Ah, sí. Lo que pasa es que Kardec, en enero me eché el espiritismo y hablé de Kardec. Pero sí, lo puedo mencionar, puedo hacer un breve recuento. Y sí, puedo hablar de Kardec. De Kardec hablé en enero. Creo que te voy a tener que pasar los programas, Alex. Tráete un USB la próxima vez que vengas a la casa. Y te llevas ahí, te llevas las sectas, te llevas los espiritistas, te llevas las sociedades secretas, te llevas los hombres lobo. No, neta, pues sí, o sea, tráete USB, tráete USB. Y te llevas así una copia de los programas que ando viendo. Es que no sé si valga la pena hacer una biblioteca o una galería o editar el material que hay y subirlo al YouTube, porque sí me va a llevar muchas horas hacer mucha chamba, son muchos programas.
Ya vamos en el programa 17. Y sí, la edición va a ser una cosa impresionante. Pero por ahí andamos con esto. Vamos a ver quién anda por aquí. Wax 2, Alberto, Alex, Alto, ah, Big Damn Judge, Cobalt, Elysian, el señor Romero, Ibiotic, Caxips, Corcus. Ay, Corcus. Perdón, pienso en Corcus y me acuerdo de Corcus. Un abrazo. Sofa Nowhere, Sophie, saludos a usted y a toda su familia. Están siempre en el corazón. Venom, sé que por ahí de repente Sandra entra y se asoma a ver qué tanto está sucediendo. Sandra ahorita está ocupadísima, Sandra Becerril, gran escritora de horror mexicana. Va a tener su momento, va a tener su momento. Va a haber programa con material de Sandra, por supuesto que sí. Y ella muchas veces cae aquí al programa y ahí comenta y ahí andamos. Es una chava increíble, yo la quiero muchísimo. Sí, estaría padrísimo hacerlo para YouTube, pero si lo hago para YouTube, no sé si sea más fácil regrabar los highlights de los programas, acordarme de lo que dijo y hacer cosas más breves que ponerme a editar. Porque, a ver, es interminable. Están los 150 programas de radio desde el 2007 para acá. 2008. Del 2008, 7 de julio de 2008 nació Horror Sapiens. Del 2008 para acá están los 150 programas de radio que se estuvieron transmitiendo en Torreón, en Colima, en Morelos, en varios lugares estuvo transmitiendo Horror Sapiens. Luego, hubo la gran pausa. Luego estuvo la primera temporada de Horror Sapiens en Twitch, que fue todo el año pasado, que nos echamos la mega Lovecraftiana, ¿no? Que hubo el mes de Ray Bradbury, el mes de Lovecraft, el mes, o sea, no me iba yo por meses con los cuentos y qué pasaba y el personaje y demás, que era eterno. Los programas que creo que le tocaron a Spiegel, cuando de repente me enchufaba yo así de la nada en Facebook y bienvenidos a Horror Sapiens. Hoy presento, esos todavía, si les scrollean, ahí a Suspiria Mostri en Facebook, si les scrollean, por ahí están, el almohadón de plumas y muchas cosas. Sí, en RMX Radio, de imagen, por ahí anduve. Entonces, 2008, eso quiere decir, ¡eh! No me digan, el año que viene Horror Sapiens cumple 15 años. El 7 de julio vamos a hacer algo interesante. Este, Dar cómo mueve tus influencias ahí en el Witches. En el Witches. Para hacer ahí los horror en vivo. A ver si se. A ver si se dejan. Que el otro día pasé por ahí. Traían una fiesta celta y música en vivo y la gente. Estaba buenísima la fiesta y yo decía, ay, cómo no me puedo quedar. Estaba yo estacionada fuera del Witches, ahí en la Narvarte, oyendo toda la fiesta de los celtas y todo el rollo, no sé. Yo dije, ay, luna llena, ¿qué están celebrando eso? Hoy no hay ningún ritual celta, hoy no se celebra nada. ¿Qué van a hacer el 30 de abril? ¿Van a tumbar el edificio? ¿Qué? Pero sí. ¿Hacemos podcast? Sí. Ah, ¿encontraste un lugar mejor? Pues luego. Ahorita si quieres, está cerca por acá el Witchcraft. Pues vamos a buscar el Witchcraft. Ah, era cumpleaños de la dueña en el Witches. Entonces ahí estabas y yo estaba afuera. De haber sabido, te whatsappeo. Y paso ahí a la fiesta celta. A recordar a mis ancestros. Por supuesto que sí. Santos ancestros. Muy bien. Pues sin más por el momento, 1 hora 45. ¿En qué momento se puede el programa? En muchos momentos. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento acá. Muchísimas gracias por su compañía. Semana que viene, vámonos. Brujería del siglo XX.
Y entre la brujería del siglo XX, obviamente se va a hablar de Prometido, Dion Fortune, Alistair Crowley, Gerald Gardner, eh, LaVey, este, Kardec, bla, bla. Es que no voy a acabar jamás. Y lo que quería hacer de la noche de Walpurgis, pues el 30 de abril, que es la mera noche de Walpurgis, de que no sé en qué cae el 30 de abril, déjenme me asomo, cae en sábado, no me digas eso, no me tientes más. Es noche de Walpurgis, es noche de Walpurgis, es la noche de las brujas, es el inicio de ventana. Hay tantas cosas que hacer por ahí. Sí, vamos a ver. La semana que viene decido de Walpurgis. Por lo pronto quedémonos ahí. Creo que Cobalt si quiere. Cobalt, piénsalo bien, ¿eh? Piénsalo bien que es tu sábado. Spiegel, pues sí, roquea. Pues no eres exclusivo. Pues no. ¿Cómo? Usted nada más tiene que ser exclusivo de su bellísima señora. Fin. Todas las demás exclusividades que se vayan al más allá, Alex. Darko, por favor. Sí, yo doy fe de tu exclusividad. Forever and ever. Pues muy bien. Cerramos el programa. Dulces pesadillas a todos. Nos vemos la semana que viene con un programaxo. Este. Y sin más por el momento, me despido. Gracias a todos por su compañía. No sé si haya un último comentario que vaya a entrar desfasado en el stream. Vamos a poner música misteriosa para incitar a todo esto. Y parece que hasta aquí llegamos. Pues muy bien, gracias a todos. Gracias a ti, Alberto. Dulces pesadillas. Y nos vemos siguiente martes desde la ciudad de la lluvia en Horror Sapiens. Yo soy Suspiria. Suspiria@horrorsapiens.com o me encuentran en Facebook, Suspiria Mostri. Ahí estoy. Y ya estoy volviendo al Twitter. Ya estoy volviendo al Twitter. Pues nos vemos por ahí. Gracias por todo. Venom, abrazote. Buenas noches.